Yo quiero agradecer, y ya está con nosotros el contador público Edgar Alejandro Romero León. Él es integrante de la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio de Contadores Públicos de México. Y bueno, contador, gracias por estar con nosotros, sobre todo para platicar de un tema fundamental. Estamos básicamente arrancando pues el último semestre del año y pues a ver si realmente cumplimos con propósitos de ahorro, qué es lo que estamos haciendo, viene el regreso a clases, los datos que maneja el Banco de México sobre lo que debe cada mexicano por créditos hipotecarios es complicado, la inflación, muchos temas, y aquí es donde viene el asunto, ¿qué técnicas o mecanismos necesitamos aplicar de ahorro para poder hacer frentes las deudas que tenemos en el hogar, contador? Porque en las vacaciones, y no me voy a dejar mentir, los niños, híjole, cómo consumen, cómo comen a cada rato, y eso también nos deja un boquete en la cartera complicada. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Pues platícanos estas recomendaciones, esto que podamos llevar y sobre todo, pues, ¿cuál sería la mejor manera de, pues, de ahorrar para hacer frente a todos los gastos que tenemos en casa? Claro que sí. Mira, este es un tema muy interesante porque se basa específicamente en un tema de finanzas personales. Hoy en día, frente a entornos económicos cambiantes, los mexicanos tenemos que identificar todas aquellas herramientas que nos puedan facilitar estas iniciativas de ahorro dentro de nuestras finanzas personales. Te voy a poner un ejemplo de una persona que tributa bajo un régimen de sueldos y salarios, que es donde la mayoría de los mexicanos hoy en día tributamos o trabajamos. Es muy importante que nosotros como personas podamos identificar tanto nuestros ingresos como nuestros gastos. Una persona bajo régimen de sueldos y salarios percibe 4 ocasiones durante el año ingresos. Básicamente, su pago quincenal de la nómina, el aguinaldo que se paga una vez al año conforme a ley, la prima vacacional que se paga durante la fecha de aniversario del colaborador y la PTU que es considerada como un ingreso extraordinario derivado de que depende del resultado fiscal de la compañía. Sin embargo, es bien importante que nosotros podamos identificar estas 4 etapas donde nosotros percibimos dinero para poder hacer que circule el efectivo. Esa es la pieza fundamental para poder iniciar este tema de planeación y presupuesto que un mexicano debería de tener como un hábito particular dentro de sus finanzas. Por otro lado, es importante identificar todos aquellos gastos imprescindibles y prescindibles. ¿A qué me refiero con un gasto imprescindible? A todos esos gastos variables que nosotros como individuos tenemos que realizar para poder vivir en el día a día. ¿A qué me refiero con eso? Con un pago de renta, con un pago de luz, agua, comida, transporte, colegiaturas y telefonías. Algo bien importante aquí que siempre hay que destacar es que todos aquellos gastos fijos que realicemos, siempre debemos de realizar un comparativo con proveedores que nos brindan un servicio. Un ejemplo, colegiaturas, ¿no? El ejemplo que tú me pedías es, cuando nosotros vamos a inscribirnos a uno de nuestros hijos a una de las escuelas, buscamos una escuela que nos brinde un alto grado educativo y evidentemente pues costos que estén acorde a nuestros ingresos. Por otro lado, la telefonía es importante también comparar con diferentes compañías de tal manera que podamos tener gastos que cubran nuestra necesidad, pero evidentemente no sean altos. Por otro lado, los gastos variables que son prescindibles, que básicamente si no los utilizamos no pasa nada, como la compra de ropa, zapatos, salidas al cine o al restaurante, se busca que evidentemente estos gastos podamos erogarlos, pero en menor medida de tal manera que no afecten las finanzas personales. Te voy a poner un ejemplo. Muchas personas tenemos plataformas de pago sí, aplicaciones Streaming, para sí. el pago, exactamente streaming, y evidentemente en un día no utilizas 4. Hay muchas personas que tienen hasta 4 plataformas y evidentemente pues no es necesaria. Entonces en esos gastos variables podemos hacer exclusiones de tal manera que nosotros no tengamos impacto en nuestras finanzas. Y ahora, ¿cómo podemos controlar este presupuesto de ingresos y gastos de una manera muy sencilla? Hoy en día, con todos estos cambios tecnológicos y de inteligencia artificial, hay un sinnúmero de aplicaciones que te permiten poder llevar este control. Hay una aplicación que es barata y en algunos casos es gratis, depende de lo que tú lo requieras, que se llama Finanzas Personales Monai, que básicamente tú le dictas tanto los ingresos que percibes como los gastos y esta aplicación te los clasifica. Básicamente te facilita este tema de no tener que ingresar de manera manual Claro. cada una de estas líneas y te facilita todo este tema de control.
Entonces, evidentemente nosotros como ciudadanos debemos de tener este hábito de poder identificar, como bien lo mencionaba, los ingresos y estos gastos de tal manera de poder obtener los remanentes. ¿A qué me refiero con esos remanentes? Todo el exceso de dinero que resulta una vez de restados los gastos de los ingresos, y ese remanente nos permite poder crear algo que siempre yo les recomiendo a las personas que me consultan, ¿no? Crear un fondo de emergencia. Sí, claro. Es un fondo de emergencia, básicamente son aquellos fondos que tú planeas para cualquier situación que pueda pasar, desempleo que no se le desea a nadie, o cualquier suceso de índole de enfermedad de algún familiar. Estos fondos se recomienda constituirlos por un periodo de 3 a 6 meses, evidentemente con base en las necesidades de la persona que lo va a ahorrar, pero sí es muy importante que todos tengamos el hábito de tener un fondo de emergencia, porque los imprevistos están a la orden del día, como bien mencionas. Este Claro. fondo de entrada al colegio de los hijos, las colegiaturas se incrementan, costos de uniformes, ¿no? Porque cada año básicamente tenemos que comprar uniformes nuevos, útiles nuevos, entonces siempre es importante tener este fondo de emergencia como un hábito dentro de nuestras finanzas personales como ciudadanos. Y es que, contador, en ocasiones, y muchos tenemos como la mala idea de decir, oye, pues es que con mi salario apenas ni me alcanza para mis gastos regulares, ¿cómo voy a ahorrar? ¿Cómo voy a sacar? Miren, yo creo que aquí la mejor recomendación es justamente en haz tu presupuesto y en estos gastos hormigas, porque también hay que reconocerlo, ¿eh? De repente nos damos un gustito, que vamos por el refresco, que vamos por las papitas, que vamos por algo que no necesitamos, eso lo podemos ir destinando y separando para que lo tengamos ahí. Y además, hoy hay diversas plataformas. Esto que dices de la inteligencia artificial está muy bueno porque pues te ayuda a generar este presupuesto familiar, llevarlo con orden, pero si además eres de los que puedes ser un poco más metódico, pues ahí está también, por ejemplo, CETES, que además puedes abrirlo muy, muy rápido, muy sencillo, y dejándole 100 pesitos a la quincena, al mes, como lo consideres, te va a generar un rendimiento y ahí es donde puedes tener tu fondo de emergencias, lo puedes disponer, ¿no? Y además tienes muchos beneficios. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Estos gastos ¿No? hormiga es un tema de inmediatez y muchas veces de querer, pues sí, presumir, si se dice de esa manera, que podemos tener acceso a ese tipo de recursos, ¿no? Como cafés, ir a ciertos restaurantes y demás, ¿no? Sin embargo, hay que recordar, muy importante, que quizá para muchos está muy lejano, para otros cerca, todo este tema del retiro, ¿no? Entonces, bien importante Claro. que estos excedentes de efectivo que tengamos, mucho o poco, ¿no? Que al final del día ningún excedente de efectivo nos lo regalan, es fruto de nuestro trabajo. Siempre hay que pensar en contratar los famosos PPRs, ¿no? Que son los planes personales de retiro, que son planes adicionales a tu Afore y que te van a permitir tener una tranquilidad financiera en un futuro, ¿no? Quizá hoy en día los jóvenes o personas dentro de un rango de 35, 45 años lo ven muy lejos, pero hoy en día debemos de estar pensando en ese retiro y cómo nos queremos retirar. Y evidentemente todo este control presupuestal para saber en cómo recibimos el ingreso y en qué lo destinamos, y evidentemente estos excedentes en qué los invertimos o en qué los usamos, es una pieza fundamental, sobre todo para tener una tranquilidad y una solvencia financiera en el día a día. Así es, y que es justo por eso que creo que es importante que se puedan incluir estos temas de educación financiera en las escuelas, porque no nos los ponen ahí, no lo conocemos y a veces hasta muy tarde, ¿eh? Y de repente cuando somos jóvenes dijimos, ah, mira, tengo 20 años, ¿cuánto me falta para 60 años? El tiempo es corto, tú no lo ves y por ejemplo llegas a los 40 y dices, ay, ¿cuándo sería la mejor manera de empezar a ahorrar, contador? Yo creo que el tema de finanzas personales se debe de implementar desde la educación básica, ¿sabes? Muy bien. Desde cómo tener esa iniciativa de ahorro cuando los papás o los abuelos nos dan nuestro domingo, ¿no? Tener ese hábito de ahorrar en una alcancía y que posteriormente al cierre del año podamos utilizar ese dinero como niños para cosas que regularmente en el día a día no hacemos. Se recomienda siempre que comencemos a ahorrar una vez que nosotros como contribuyentes comenzamos a generar ingresos. Si bien cuando comenzamos nuestra vida laboral los sueldos no son altos, evidentemente no tenemos esos gastos tan recurrentes porque la mayoría de las personas pues viven en un inicio con sus papás, ¿no?
No todos son los casos, pero eso nos permite poder tener esas iniciativas de ahorro de tal manera que cuando yo como adolescente o como joven, perdón, de 20 a 25 años decido independizarme, pues durante ese periodo que yo estuve viviendo con mis papás y quizá pude apretarme la cartera para no invertir en fiestas, salidas y demás, invertí para que yo pueda independizarme y emanciparme de mis papás, ¿no? De tal manera que yo pueda tener acceso a una renta donde yo quiera vivir y en el lugar donde yo quiera vivir. Entonces siempre es importante que una vez que tú percibas tu primer ingreso como contribuyente, empieces ese hábito de ahorro, ¿no? Los ahorros siempre es súper importante y evidentemente siempre nos van a garantizar un mayor acceso a las cosas que nosotros queremos tener y a una mejor calidad de vida. Claro, sin duda alguna, esta proyección, este plan que debemos de tener, ya sea solos, con la pareja, es importante irlo planificando porque eso al final nos repercute en beneficio o en perjuicio y es mejor tener siempre hay un fondo de emergencias. Contador, como siempre, muchas gracias por esas recomendaciones, por esos mecanismos importantes para que la gente los conozca y los pueda aplicar y se lleve siempre información útil. Contador, muchas gracias, que tenga un excelente día. Gracias, Javier. Hasta luego. Buen día. Pues ahí están estas recomendaciones importantes. Mari Carmen, vamos a más información.